Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos, qué gusto saludarlos en este episodio de nuestro Análisis Viva ASG. Estoy encantada de recibirlos una vez más y hoy presentarles a José Fernández, socio fundador y Co-Chief Operating Officer, nada más y nada menos que de StepStone. StepStone Group es una firma de inversión de mercados privados globales enfocada en proporcionar soluciones de inversión personalizadas y servicios de asesoramiento y datos a sus clientes. Al 31 de diciembre del 2021, StepStone supervisó aproximadamente 548 mil millones de dólares de asignaciones en mercados privados, incluidos 127 mil millones de activos bajo administración. StepStone es un muy cercano, una muy cercana firma a sus clientes, justo buscando esta pues desarrollo y construcción de portafolios de mercados privados que les ayuden a cumplir los objetivos definidos en activos como capital privado, infraestructura, deuda privada e inmobiliario. Pues José, bienvenido al podcast Análisis Viva ASG. Me da muchísimo gusto saludarte vía virtual, remota. Muchísimas gracias por tu tiempo, José. Y para iniciar nuestra conversación, pues me encantaría que nos platicaras cómo se ve la inversión responsable desde el mercado privado. Obviamente el tamaño del portafolio de StepStone pues les permite tener una voz y muchísimo peso específico e influencia en el mercado. ¿Por qué no nos cuentas cuál ha sido este proceso para lograr que los temas ESG sean parte ya de la realidad de los mercados privados y cómo empezaron este proceso? No, muchas gracias, María. Primero que nada, un placer estar aquí con ustedes y con Viva, con quienes tenemos muy buena colaboración entre StepStone y Viva, ¿no? Sobre el tema de ESG en mercados privados, ¿no? Ha cambiado mucho en los últimos 15 años, ¿no? Era un tema que en realidad no se discutía mucho. Y ha cambiado en todo, ¿no? Sobre todo en los últimos 5 años, 10, pero en los últimos 5 años, a que ahora sí es un tema de gran importancia para todos los clientes de StepStone, que son inversionistas institucionales, pensiones, empresas de seguro, y todo tipo de pensión pública, privada y globalmente, ¿no? Sí. Y lo que vemos es que hay un interés muy grande en todo el tema de ESG. Pero también lo que siempre yo he observado es que el tema de ESG, aunque no se discutía tanto, sí era muy importante en los mercados privados, siempre ha sido muy importante en los mercados privados. Porque la realidad es que los gestores de mercados privados están tratando de mejorar sus empresas y realizar valor para los inversionistas. Y gran parte de la realización de ese valor es temas sobre todo de el G, ¿no? Lo que es la gobernanza de las empresas siempre ha sido un tema primordial para mercados privados, ¿no? Cómo tener mejor gobernanza, cómo tener al equipo de management team alineado con los inversionistas y con todos lo que son los stakeholders en la empresa, ¿no? Los empleados, la comunidad, los clientes de la empresa o los consumidores de los productos que están manufacturando, por ejemplo. Así que, aunque era algo que no se discutía como ESG, sí era algo que ha sido importante para cómo se crea el valor en el mercado privado. Y entonces lo que hemos observado es que hay esa realización de que
sí es un tema muy importante para los clientes, pero también es un tema que ya se estaba tocando, pero probablemente indirectamente. Sí. Y tener esto en cuenta como algo primordial para, no solo de que es un riesgo potencial, pero de que es una oportunidad de crear valor. Yo creo que ha sido muy, muy positivo para toda la industria y es una evolución que sigue aquí, pero que hemos visto que tiene mucha atracción y es muy positivo para toda la industria. Totalmente. Y a ver, tal vez me gustaría, si nos puedes ayudar, porque nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la MEXCAP, teníamos bastante relación pues con estos fondos, obviamente que ya estaban buscando hacer este tipo de inversiones que nosotros llamábamos de impacto. ¿Te acuerdas? Los famosos Impact Funds, ¿no? Y yo supongo que esa tendencia, José, sigue. ¿Cómo lo estás viendo en los mercados privados? ¿Estás viendo los fondos que siguen etiquetados como de impacto? ¿O es el tema de impacto es un tema más específico? ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, interesante porque sí, así fue como empezó algo la industria, ¿no? Así Con es. estos impact funds, ¿no? Sí. Lo que yo he visto que para mí es un desarrollo positivo es que esa definición de impacto se ha expandido mucho para incluir lo que son fondos que no están haciendo su marketing, ¿no? de como impact funds, pero que sí tienen un impacto muy positivo en diferentes aspectos: gobernanza, sociedad, environmental, todos los temas de ESG. Sí. O sea, por ejemplo, tenemos fondos que no se identifican como fondos de impact funds, pero que nosotros los consideramos muy buenos fondos, que en realidad son impact funds, ¿no? Fondos dedicados al tema de salud o al tema de educación, pero que están muy enfocados en el acceso a servicios de salud para todo el mundo, ¿no? O acceso a educación, a grupos que han tenido dificultad en tener ese acceso a educación. Por ejemplo, cuando vivimos ahora el tema de COVID, todo lo que tiene que ver con la tecnología, cuando estaban en Estados Unidos, toda la educación virtual, ¿no? Hay gran parte de la población que no tenía acceso a la tecnología requerida para la educación virtual, internet, computadoras, todo lo que viene con eso, ¿no? Y hay grupos que se están dedicando entonces a cómo hacer inversiones que eliminan esas dificultades, ¿no? Lo mismo en el tema de salud. Hay ciertos obstáculos a obtener algunos servicios de salud para ciertas poblaciones o ciertas regiones, y tenemos grupos que están muy enfocados en cómo eliminar esos obstáculos, ¿no? Y cómo traer esos servicios a áreas rurales o a personas de bajo ingresos. Sí. Y esos son fondos que son de impacto, pero que como digo, no están haciendo su marketing como impact fund, ¿no? Eso como lo estamos manejando acá en Stepstone, esa base de lo que hemos hecho es el lema que le tenemos es de Responsible Investment. Okay. RI es como el área que cubre todos los fondos, los que están identificados ellos mismos como Impact Fund, pero también los que nosotros identificamos que son fondos que están teniendo un impacto muy positivo en cualquier área de ESG, pero que no están haciendo su marketing como Impact Funds. Y para nuestros clientes es muy importante tener visibilidad también a esos fondos y cómo poder traer capital a fondos que están teniendo ese impacto positivo, y por eso le llamamos Responsible Investment, para traer
todo bajo una misma área. Excelente. A ver, si tuviéramos que comparar con lo que está siendo adoptado tal vez en los mercados públicos, en donde has visto, pues, discúlpame, todas estas iniciativas y toda esta trascendencia, pues, tan evidente, ¿qué estás viendo tú en los mercados privados? ¿Cuáles son estas iniciativas que se están dando, estrategias, son comparables o no con el mercado público y qué ventajas están presentando? Sí, hay algunas cosas que son comparables y algunas que no son comparables. De acuerdo. Yo creo que sí hay una convergencia, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con reportes y iniciativas de información al inversionista, que hay convergencia así entre el mercado público y privado. O sea, los grupos como Principles for Responsible Investment de las Naciones Unidas o TCFD, Task Force for Climate Change en Europa, o diferentes regímenes de información que están tratando de tener el mismo tipo de información para las empresas, sean públicas o sean privadas. Y yo creo que eso es importante para poder tener un marco de información que sea constante, uniforme, para todas las empresas, público o privadas, ¿no? Lo que sí veo como diferentes en los mercados públicos, pues hay posibilidad de hacer diferentes combinaciones de empresas como en fondos mutuos que estén alineados con ESG. Y pues tienen algunos beneficios por ser públicos. Hay muchas empresas para escoger y que poner en un índice como eso de impacto. Sí. Pero en el mercado privado pues tenemos algunos beneficios de que sí podemos ser mucho más granulares, porque el gestor que está invirtiendo en esa empresa pues tiene control total, o si es un inversionista que tiene control sobre todo lo que hace la empresa, ¿no? Que como inversionistas en el mercado público, pues la mayoría no tienen esa injerencia en las operaciones de la empresa de día a día. Que en el mercado privado, pues sí tenemos tener una influencia muy importante a través del equipo de management team. Claro. Y de la junta de directores directamente en qué se enfoca esa empresa y cómo maneja, de nuevo, no solo los riesgos, pero también las oportunidades que presenta inversiones de impacto, ¿no? Y tener un impacto positivo sea en el climático o social, o de la gobernanza de la empresa. Pero sí lo que vemos es en el mercado privado, pues como hemos visto que los inversionistas están muy enfocados en esto, los gestores, por ende, están muy enfocados en todo el tema de totalmente, impacto. Nos vamos alineando, ¿no? no hay de otra. Exactamente. Y también lo que vemos es que eso es muy importante para las empresas privadas que tienen la aspiración de ser empresas públicas en el futuro. Es muy importante tener este tema muy bien pensado y muy bien ejecutado. Y de esa forma, estoy convencido que generan mucho mejor valor en el mercado público una vez entran al mercado público. Me hace sentido lo que dices. Oye, José, viendo pues el rol que tiene Stepstone en este proceso de inversión, ¿en qué etapa se une Stepstone y cómo logra incentivar que se incorporen elementos ESG dentro de estos proyectos de inversión? ¿Cuál es el rol, digamos, que toman desde el proceso de due diligence hasta realmente ver y observar cómo se implementan los temas de ESG? Sí, no, es un tema muy importante, ¿no? Y
y como mencionaste al principio, ¿no? Porque estamos invirtiendo tanto capital en los mercados privados a través de no solo private equity, pero también de bienes raíces, infraestructura y deuda privada. Tenemos una influencia que puede ser importante en el mercado y eso es un tema que lo tomamos muy en serio en Stepstone, ¿no? Sí. Empieza con el tema de due diligence, cuando identificando a un fondo parte de lo que estamos tratando de encontrar, ¿no? Es un fondo que tenga un aspecto diferenciador, ¿no? Algo que lo hace especial y por esa razón pensamos que va a generar mejores retornos que otro fondo, ¿no? Eso principalmente estamos buscando. Sí. Y de nuevo en el tema de impacto y de ESG, si vemos que el gestor entiende el tema muy bien, entiende que es un área donde puede crear valor, no solo que está buscando minimizar riesgo, pero que puede crear valor. Sí. Y que porque entiende eso, ha implementado unas políticas de inversión que en su propio proceso de inversión, de cómo ese gestor hace su due diligence con las empresas en las que va a invertir, cómo maneja el tema de ESG, cómo lo evalúa. Cuando está en unas empresas de alto riesgo, por ejemplo, minería o energía, cómo maneja esos potenciales riesgos y cómo piensa en el futuro de esas empresas, cómo puede estar impactado por temas de riesgo que tiene. Por ejemplo, en esos dos renglones, en el riesgo que significa para el clima, el cambio climático, etc. Sí. Así que estamos en nuestro proceso de inversión, estamos evaluando el proceso de inversión de ese gestor. Estamos evaluando en ese gestor con quién se ha alineado, ¿no? ¿Es miembro del UNPRI o es miembro de alguna otra organización? Sí. Tiene políticas por escrito de cómo evalúa el tema de ESG. Sí. Y ejemplos de cómo lo hace en la práctica, ¿no? Ok. Y eso es el proceso de la selección de inversión. Tenemos que ver que hay un proceso que tienen las políticas y entonces ya luego que hacemos una inversión, cómo reportan el tema de ESG, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados a los reportes financieros y eso ya está muy bien establecido. El área de cómo se reporta lo que es el tema de impacto, Sí. ESG, Sí. todavía está evolucionando, ¿no? Y ahí también pues estamos tomando un rol de liderazgo, tratando junto con los gestores, establecer cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Okay. Con todos estos grupos y tratar de ayudarlos a que hagan los reportes que sean de valor para nuestros clientes, los inversionistas en sus. ¿Usan alguna taxonomía, José? O sea, algo que ustedes prefieran o los ayudan a estandarizar a ellos sus reportes en ese sentido? Exacto, los ayudamos a estandarizar sus reportes en ese sentido. Tenemos una taxonomía que le proveemos al fondo, diferente dependiendo del tipo de fondo que es, o sea, diferente para un fondo de energía que un fondo de tecnología. Tenemos también un sistema donde le damos un scoring, ¿no? Tenemos un tema donde hay son como las notas, ¿no? Y tenemos un puntuaje de 1 a 4. Esto todavía es internamente en Stepstone, pero donde tenemos a todos estos gestores que hemos analizado un ejercicio de due diligence, donde tenemos
este score entre 1 y 4 y nuestros clientes sí pueden ver, entonces comparar uno con otro dónde está cada uno de estos gestores, ¿no? En esas áreas de la política, el proceso de inversión, cómo hacen el reporte y la estrategia que están ejecutando. De acuerdo. Yo quería preguntarte sobre los rendimientos. Hay a veces que se escucha por ahí que el hecho de que ciertos proyectos, ¿no?, estén buscando no tener algún impacto o algún cambio en temas ambientales, sociales, de gobernanza, ¿no? Refieren a tal vez pues un tema de menor rendimiento. ¿Cómo primero es cierto y segundo, pues ¿cómo explicas esto a tus inversionistas en ese caso? Sí, mi posición no es cierto. La posición de Stepstone es que en todo el tema de impacto hay oportunidades donde los rendimientos pueden ser no solo igual que cualquier rendimiento de otras estrategias, sino mejor que otras estrategias. ¿Y por qué mejor? Porque tienen como el tema de impacto, de beneficio, sea de climático, sea social, sea de gobernanza, va a tener un impacto positivo en la valoración de esa empresa. Uh-huh. Y teniendo eso como el norte, teniendo eso como una prioridad, todo lo demás, todos los temas operativos, el tema de todas las inversiones, ¿no? El gestor obviamente quiere realizar valor y comprarla a un precio, venderla a un precio más alto. Sí. Y para eso van a estar ejecutando iniciativas de ventas, de mercadeo, de eficiencias en sus procesos, etc. Pero si no tienen ese tema de impacto como una prioridad, están perdiendo un beneficio que el que tiene ese tema de impacto como prioridad está realizando y por ende va a tener mejor rendimiento que el que no se enfoca en ese tema, ¿no? Así que por esa razón, para mí muy sencilla y muy simple, pensamos que los fondos de impacto sí deben tener mejor rendimiento que un fondo que no tiene el tema de impacto como prioridad en su agenda. Yo lo veo como tú, la verdad. Yo creo que definitivamente se ha demostrado además que el rendimiento está ahí, tanto financiero como el impacto que están generando específicamente en su sector. Y además, pues hay muchas oportunidades, ¿no?, que están encontrando estos fondos de impacto para resolver esas fallas de mercado, ¿no? Apoyar a esos sectores que han estado tal vez excluidos tradicionalmente de algunos servicios o que han representado áreas de oportunidad para alguna comunidad específicamente. Entonces yo la verdad lo veo así como tú. Me encantaría escuchar de tu parte cómo sientes que va el desarrollo de estos fondos de inversión de impacto en México o específicamente fondos dedicados al cambio climático, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú esta transformación? Sí, bueno, el mercado en México siempre ha sido muy interesante porque ha crecido muchísimo, ¿no? Como decías, desde que estás en Amescap hasta ahora, ¿no? El crecimiento del mercado. Es increíble. Privado pues ha sido, sí, increíble. Y vemos el crecimiento del tema de impacto, ¿no? Yo creo que en México es como uno de los mercados para mí de ejemplo, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de tener un impacto positivo, en los mismos sectores que en cualquier otro país, ¿no? El financiero, salud, educación, climático, donde hay mucha oportunidad en México de tener un impacto beneficioso en todas esas áreas. Y lo que vemos es que los fondos que ya están establecidos
aunque no habían sido formados como fondos de impacto, cuando ven su portafolio, ven lo que han hecho, se dan cuenta inmediatamente que Que estaban resulta que teniendo un sí son. impacto. Exacto, son fondos de impacto, tenían un impacto positivo en el área que estaban invirtiendo, la estrategia que estaban haciendo, aunque no era la prioridad, no era la razón por la que estaban haciendo la inversión, pero era un beneficio de la inversión. Y ahora, como es un tema muy importante para los inversionistas, pues yo creo que esos mismos gestores están tomando en cuenta esa experiencia que tienen y codificándola en sus procesos de inversión y en sus explicación de cómo hacen la inversión y cuáles son los beneficios de la inversión. No son solo financieros, pero hay otros beneficios, ¿no? Así que sí, vemos que la industria en México se sigue enfocando mucho más en el tema de impacto. De nuevo, algo que era muy natural, porque yo creo que si no todos, la gran mayoría de los gestores en México ya estaban haciendo eso, y era el próximo paso de codificarlo, explicarlo muy bien y tenerlo como prioridad. Y entonces yo creo que así se cristaliza mucho mejor el impacto positivo y por qué entonces no solo explicarlo después de haber hecho la inversión, sino poder explicarlo antes de hacer la inversión, entender bien cuál va a ser el impacto positivo y cómo cuantificar eso como parte de la justificación para la inversión. Claro. Y a mí me gustaría, digo, ya, si se puede, un poco pick your brains. ¿Cómo es este proceso para ustedes también salvaguardar el greenwashing, ¿no? O sea, obviamente este es un tema delicado. Como tú lo estás diciendo ahorita, pues hay muchas empresas y muchos fondos pues que ya generaban impacto y ahora pues quieren ponerlo de relieve, ¿no? Sí. Supongo que el proceso obviamente de due diligence de una firma como StepStone es bastante sólido. ¿Cuál es específicamente los procesos que ustedes siguen para cuidar el tema de greenwashing? Sí, muy buena pregunta y muy importante, porque eso sí también lo vemos, que todo el mundo también pues se da cuenta que esto es importante para el inversionista. Claro, así que y todo el mundo quiere decir lo que hace, pero hay que tener cuidado en qué invertimos. Exacto, y voy a buscar la forma de cómo poner esto en el mercadeo del fondo, pero no es algo que está muy cerca, ¿no? Claro. Exacto, ¿cómo vemos, cómo evitamos eso, ¿no? Lo que hablé es el proceso de due diligence que tenemos, sí es muy estructurado. Tenemos una parte entera de nuestro due diligence questionnaire, ¿no? Que se dedica al tema de ESG. Uh-huh. Una parte muy importante de ese due diligence questionnaire es que estamos buscando ejemplos concretos de las iniciativas que tomaron en las empresas donde invirtieron, uh-huh, para tener un impacto positivo en cualquiera de las áreas relevantes, ¿no? Además de todo lo que hablamos antes, ¿no? Todos los procesos que estén muy bien codificados y que una vez codificados, pues no es que solo tengan eso ahí en algún escritorio y que nadie lo ve, ¿no? Sino que lo que han codificado de verdad lo están haciendo, ¿no? Y queremos evidencia de que eso está pasando. Claro. Pero lo más importante que buscamos son estos ejemplos, ¿no? Que evidencia hay de que han tomado algunos pasos concretos para tener un impacto positivo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacemos con esos ejemplos, ¿no? Es que nuestro equipo está muy bien entrenado para buscar cuáles son ejemplos reales y cuáles son los que han encontrado después de haber hecho algo, ¿no? Sino que cuál fue un ejemplo de que en realidad desde el principio de la inversión hasta el final de la inversión estuvieron muy enfocados en hacer algo positivo. Y entonces esos ejemplos nosotros los usamos en nuestro memorando de inversión como evidencia de
cuán comprometido está el gestor a esta área o no. Ujú. Y lo que veo muchas veces es que hay gestores que tienen muy buenas políticas escritas y todo está Ujú. muy bien hecho, y tienen un mercadeo muy bueno, pero la realidad es que no están tomando los pasos que dicen que están tomando, ¿no? Eso para nosotros pues es muy importante. Te puedo dar o sea, un ejemplo, una de las empresas donde tenemos inversión a través de un fondo y también coinversión, Ajá. era una empresa que manufactura helados, Ok. eh, principalmente en Europa, pero es una empresa que tenía operaciones mundialmente, inclusive en Latinoamérica. Y en el memorando de inversión de ese fondo, cuando estaban evaluando la inversión, uno de los temas que tenían para generar más valor en la empresa era reducir todo la basura que estaba generando el proceso de manufactura. Generaban mucho waste, ¿no? No solo basura, pero también estaban botando ingredientes porque usaban un poco y no todo, y si no lo usaban el mismo día lo botaban, ¿no? Ok. Este fondo dedicó a un grupo a evaluar todo ese proceso de manufactura y cómo reducir todo ese waste a través desde cuando entran los ingredientes a la fábrica hasta lo que sale de la fábrica. Un ejemplo muy sencillo. Todas las cajas que traían los ingredientes, antes simplemente las mandaban al basurero. Encontraron en casi todas las fábricas que tenían una forma de coger esas cajas. Esto ya hace unos 5 o 7 años, ¿no? Cuando esto estaba explotando todo el tema de e-commerce, y las cajas de momento eran muy valiosas. Así que Ajá. en vez de pagar por enviarlas al basurero, encontraron sitios donde les pagaban por tomar estas cajas y reusarlas, ¿no? Eh, Eso, pues, obviamente tiene un impacto sumamente positivo. Baja el, el, la basura que se lleva al basurero, y tiene un impacto positivo financiero, porque en vez de pagar por sacar eso de la fábrica, les estaban pagando por buscarlo y llevárselo, ¿no? Wow. Está impresionante. Qué historia, impresionante, José. Oye, pues para mí ha sido una entrevista interesantísima. No sé si quieres comentarnos algo al final, un comentario último que quieras compartir con nosotros. No, de nuevo, yo creo, como estábamos comentando, yo sé que todo el tema de ESG es de mucho interés mundialmente, pero también en México, y eso evidencia de que los que nos están escuchando hoy es porque tienen interés en el área, quieren saber y conocer más y hacer más. Y yo creo que eso es sumamente positivo para la industria, tanto privada como pública, y va a seguir. Esto no es un tema que es un fad, ¿no? Esto es un tema que va a ser crucial Claro. en el futuro, que va a seguir siendo muy importante para todos los participantes en la industria de inversión. Así que siempre lo que los exhorto es a seguir informándose y seguir conociendo más, y ver cómo poder contribuir positivamente. Igualmente que estamos nosotros buscando inversiones de impacto positivo, cada individuo, cada uno de nosotros puede tener un impacto positivo, y parte de eso es nuestros procesos y cómo evaluamos las inversiones. Claro. Y nuestro compromiso en Stepstone es que seguimos mejorando cómo hacemos esa evaluación, qué inversiones hacemos, y todo con el fin de tener un impacto positivo en el mundo, y con todos los diferentes elementos con los que estamos trabajando, ¿no? Sean nuestros clientes, los gestores con los que invertimos,
los empleados de las empresas en las que invertimos, todo el ecosistema, se puede seguir mejorando, y ese es nuestro compromiso, hacer lo mejor que podemos para mejorar todo este sistema. Excelente. No, pues muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Interesantísimo todo lo que platicamos el día de hoy. Yo creo que además muy relevante para que pues lo puedan escuchar muchos de los fondos que están en México, y obviamente pues también los inversionistas que pensemos cómo piensa una firma internacional manejadora de activos como StepStone, cómo están tomando decisiones, qué están viendo, y cómo, obviamente, cómo cuidan que esas inversiones sean de verdad, ¿no? Pues muchísimas gracias, querido José. Me encanta volverte a ver y llevar tantos años de poder contribuir en esto juntos. Gracias a todos los que nos están escuchando en este podcast, y pues nos vemos a la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.